Buen día. Buen día, profe. ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar la clase. Esta va a ser una de las últimas clases que tenemos en el cuatrimestre de estadística. Y quiero decirle antes de comenzar que no está bien definida la fecha del segundo parcial, pero en principio, ustedes fíjense en la plataforma SEO, en principio sería el día 25 de junio, en el mismo horario que tuvieron la vez pasada, ¿no? Así creo que era 16:40, 17 horas. Y la recuperación sería el día 3 de julio, perdón, el día, sí, 3 de julio para los de contador 2005 que tienen la posibilidad de promocionar. Y para los de contador del 2015, plan 2015, la recuperación ya no hay por promociones total, va a ser el día 8 de julio. 8 de julio en el horario de las 17 horas también. ¿Está claro? Eso sería en principio. Todavía no está confirmado, pero se lo va a confirmar una vez que tengamos reunión con la decana y a partir de allí informaremos nosotros a través de la plataforma SEO. Bueno, ¿alguna pregunta? Por supuesto que va todo lo que vimos hasta acá, también la parte primera, porque no es algo que hay una pared para nada, pero lo principal es regresión y correlación, series cronológicas, números índice y estadística inferencial, que es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Bueno, vamos a repasar un poquitito. Habíamos dicho que había dos tipos de estadística, la descriptiva y la inferencial, que la estadística descriptiva también tenía conceptos básicos, como los conceptos básicos de población física, población estadística, variables, elemento unitario. Y la descriptiva, que era la que ya vimos, además de tener esos conceptos básicos, se diferenciaba de la inferencial porque la descriptiva se recopilaba, presentaba, analizaba a toda la población a través de un censo y se analizaba a través de parámetros poblacionales. En cambio, en la estadística inferencial, los conceptos básicos son muestra, estimador, plan de muestreo, marco muestral. Y decíamos que ya se trabajaba con una parte de la población, con un subconjunto de la población, y ese era el concepto de muestra, es decir, con una población en miniatura. También otro concepto básico en la estadística inferencial era el estimador, que es una característica de la muestra que se aplica en la estadística inferencial para estimar los parámetros poblacionales, es decir, para estimar lo que calculaba la descriptiva. Acá la inferencial trabaja con una parte y no con el total. Por eso es que estima lo que dice toda la población. Y estimar lo que dice toda la población es estimar los parámetros poblacionales. El plan de muestreo consiste en definir la población a estudiar, establecer el tipo de muestreo a utilizar y calcular el tamaño de la muestra. Enseguida vamos a seguir repasando y vamos a ver que hay dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico, y bueno, eso lo vamos a ver enseguida nomás. El marco muestral es otro concepto básico, que es una lista de todas las unidades muestrales que están disponibles para ser seleccionadas en alguna etapa del proceso de muestreo. Y la unidad muestral son cada una del integrante de esa lista, ¿no? Así es el elemento disponible para su selección en alguna etapa del proceso de muestreo. Yo les decía que había dos tipos de muestreo, el muestreo probabilístico y el no probabilístico. En el probabilístico, este muestreo es desconocido por lo estadístico y es el más aconsejable. Se requiere la existencia de un marco muestral. En el probabilístico, las unidades muestrales tienen una probabilidad cierta y conocida de ser seleccionada e incluida en la muestra. Este tipo de muestreo permite al investigador medir el error muestral que puede presentarse en la muestra. Y la selección de la muestra en el muestreo probabilístico es óptima.
En el muestreo no probabilístico surge como consecuencia de no contar con un marco muestral. Y ante la inexistencia del marco muestral no se puede calcular la probabilidad que tiene un elemento de la población para ser incluido en la muestra. En este tipo de muestreo no se puede calcular el error muestral. De hecho, los resultados pueden contener sesgos, que son errores, sesgos ocultos, lo que hace perder la precisión a la información presentada. La selección de la muestra se basa en el criterio subjetivo del investigador. Es decir, es todo lo contrario al probabilístico. Algunos métodos de selección de muestra están en el probabilístico, el simple al azar, el de proporciones, el muestreo estratificado, el por conglomerado y el sistemático. En cambio, en el no probabilístico tenemos el de juicio criterio, el diseño de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, el muestreo por cuota y el muestreo de centros comerciales. Vamos a ver el muestreo simple al azar, ¿no así? Que se llama muestreo simple al azar aquello donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Sí, los que están en la punta de la mesa. Por favor, Abel Orlando. Silencio el micrófono, por favor. Abel Orlando. Se llama muestreo simple al azar aquello donde cada muestra posible tiene igual probabilidad de ser elegida. Las técnicas de selección de muestra son, en el caso del simple al azar, son los bolilleros, los ficheros y la tabla de números aleatorios. Esas son técnicas. ¿Ah? Y bueno, y acá va a aparecer en la otra filmina los pasos para realizar el plan de muestreo. Hay que definir la población a estudiar, que hacia dónde apuntamos, ¿no? Así eso quiere decir buscar el marco muestral, o sea, el listado de esa población que estamos por estudiar, calcular el tamaño de la muestra, o sea, el n chiquitito, aplicar las técnicas que son estas, cuál aplicaremos los bolilleros, el fichero, la tabla de números aleatorios, y métodos de selección, que son el con y con y el sin y sin. La presentación de la información, calcular los estimadores y realizar la prueba de hipótesis. Los métodos de selección, ahí está, en este caso, decíamos hace rato, aplicar las técnicas que eran los bolilleros y métodos de selección. Bueno, los métodos de selección son, como les decía, son el con y el sin y sin. El con es cuando extraemos una bolilla de un bolillero, anotamos el número y devolvemos la bolilla al bolillero. Puede ser llamar con reposición y esa bolilla se puede repetir, puede ser llamar con repetición. La cantidad de muestras posible es n mayúsculo, o sea, la población, elevado al n chiquitito, que es el tamaño de la muestra. Este método se utiliza cuando la población es muy pequeña. Y el sin y sin es cuando extraemos una bolilla del bolillero, anotamos el número y no devolvemos la bolilla al bolillero. Entonces, sin reposición no se repone la bolilla y sin repetición porque esa bolilla ya no se puede repetir. La cantidad de muestras posible surge del cociente entre n factorial sobre n chiquitito factorial por n menos n factorial. Este método es más usado especialmente cuando la población es grande y comparada con el tamaño de la muestra. Hay dos tipos de estimaciones, ya la vamos a ver, una es la puntual y la otra la estimación por intervalo. Y en la estimación puntual es cuando se aplica una fórmula y se saca un solo resultado. Y la por intervalo, que ya vimos en la clase pasada, es aquella que tiene un límite inferior y un límite superior. Y ya vamos a ver cómo se compone ese límite inferior y ese límite superior. En esta estimación puntual, que es la primera que vamos a ver, hay dos tipos de procesos, el proceso de deducción estadística y de inducción estadística. El proceso de deducción estadística es eminentemente teórico, es aquel en donde se explica cómo transmite la población sus características a todas las muestras posibles que puedan generarse de ello. Y el proceso de inducción estadística es eminentemente práctico, es aquel en donde en base al conocimiento logrado en el proceso de deducción estadística se explicará de qué población proviene la muestra. Esto, es decir, cuando vamos a hacer una investigación en la vida real, lo que aplicamos es el proceso de inducción estadística. Acá uno habla de deducción estadística porque tiene que comprobar los teoremas que surgen para aplicar el proceso de inducción estadística. Entonces, como vimos nosotros en clase pasada, vamos a ver un ejemplo eminentemente didáctico en donde vemos los dos procesos, pero el proceso que se aplica cuando uno va a hacer una investigación real
Así es el de inducción estadística. El de deducción estadística es eminentemente teórico y está muy relacionado con la estadística descriptiva. En cambio, el de inducción estadística está relacionado con la estadística inferencial. Algunas acotaciones. Acotaciones que, por supuesto, sirven para ir entendiendo cómo se trabaja acá. En los parámetros reales, en los problemas reales no conocemos el valor de la media poblacional. Es decir, cuando vamos a hacer una investigación, nosotros no conocemos el MU. Y lo que se está tratando es de estimar su valor a través de un estimador. Puede ocurrir que el valor del estimador sea igual o distinto al parámetro poblacional. La diferencia entre esos dos valores se llama error muestral. Estas dos acotaciones primeras corresponden a la inducción estadística. Las tres que vienen, ¿no es así? Que sería, si calculamos todas las muestras posibles, estaríamos trabajando con toda la población, y a partir de todos estos estimadores se puede construir una distribución muestral, como que calculábamos la distribución muestral de X barra, que ustedes se recuerdan, y de esa distribución muestral podemos calcular la media de X barra, la varianza de X barra y la desviación estándar de X barra. Entonces, estas tres últimas acotaciones corresponden a la deducción estadística. Las dos primeras, como yo les decía, corresponden a la inducción estadística. Bien, digamos que en la estimación puntual surgen dos teoremas y relacionados con los esquemas, o sea, con los métodos de recolección, el esquema Coni-Coni y el esquema Sin-Sin. En el esquema Coni-Coni está el teorema 1, que dice que mu es igual a E de X barra y es igual a mu de X barra. Mu es la media poblacional, E de X barra es el estimador y mu de X barra es la media de la distribución muestral. Esa distribución muestral que hablábamos recién en las acotaciones, que dice que si a partir de todos los estimadores, si trabajamos con todas las muestras posibles, se puede construir esa distribución muestral. Yo les decía que eso era eminentemente teórico. Este teorema, con esto trabajamos. Este teorema nos dice que el estimador es un estimador insesgado, pues todos los valores de los estimadores posibles giran alrededor de la media poblacional. Esto quiere decir de que yo saco una muestra, a esa muestra el resultado que me dé el estimador estimo que vale mu, y digo que es un estimador insesgado. Eso es lo que digo. Y aparece, para ver si ese estimador es insesgado o no, aparece el teorema 2, que es un poco el que va a ratificar o rectificar al teorema 1. Si la varianza de la distribución muestral, que es sigma cuadrado de X barra, es igual al cociente entre la varianza de la población, sigma cuadrado, dividido en el tamaño de la muestra. Es decir, que si ese resultado tiende a 0, estamos en presencia de una población homogénea. Y por lo tanto, si es homogénea la población, la muestra es representativa. Y eso nos lleva a la conclusión de que realmente el estimador es insesgado. Ahora, si el valor que surge del teorema 2 es muy elevado, decimos que viene de una población heterogénea, por lo tanto la muestra no es representativa y el estimador es sesgado, ya no es insesgado, sino es sesgado. Bueno, así aparece el esquema Sin-Sin, digamos, aparece en el teorema 3 y el teorema 4. El teorema 1, el teorema 3 es idéntico al teorema 1 del Coni-Con, que es decir que mu es igual a E de X barra, que es el estimador de X barra, y es igual a mu de X barra, que en este caso sería la media de la distribución muestral. El teorema, y bueno, aplicamos lo mismo, aplicamos el teorema 3, que es inducción estadística. El 1 y el 2 son inducción estadística, el 3 y el 4 también son inducción estadística. Y el teorema 4 cumple la misma función que el teorema 2 que veíamos recién en el Coni-Con. Trata de ratificar si es insesgado o no el X barra que hemos calculado. La varianza de la distribución muestral es igual al cociente entre la varianza de la población y el tamaño de la muestra. Hasta ahí es lo mismo que el teorema 2, pero como consecuencia de que no devolvemos la bolilla al bolillero, aparece un factor de corrección. Y lo multiplicamos, ese factor de corrección, por ese cociente de sigma al cuadrado dividido en n. Este factor es igual al cociente entre n, a la diferencia entre n menos n sobre la diferencia entre n menos 1. Ese sería el factor de corrección, ¿no es así? Y también tiende a 0, estamos diciendo de que proviene de una población homogénea y la muestra es representativa y por lo tanto el estimador es insesgado. Ahora sí, si no es un valor cercano a 0, estamos en presencia de un indicador que nos indica que la población es heterogénea, que la muestra no es representativa de la población y por lo tanto el estimador es sesgado.
Como les decía, hay dos tipos de estimación, la estimación puntual y la estimación por intervalo. La estimación puntual consiste en calcular el estimador mediante la aplicación de una fórmula. Sale un solo número, sale un resultado, y ese es puntual. En cambio, la estimación por intervalo, se estima el valor del parámetro a través de un intervalo que contiene dos límites. Este intervalo tiene un límite inferior y un límite superior, como yo les decía hace rato. Estos límites están conformados por el estimador puntual, que es X barra que hemos calculado, y por el desvío, sumado el restante, el desvío con respecto a la media poblacional, que es D, y por la varianza de la distribución muestral, o sea, sigma al cuadrado de X barra. Ese sigma al cuadrado de X barra surge del teorema 2 o teorema 4, según sea con y con o sin y sin. La interpretación del intervalo de confianza es la siguiente. Si se hicieran todas las muestras posibles, se calcularan todos los intervalos de confianza, en el 90%, por ejemplo, si elegimos un gamma del 90%, en el 90% de ellos, los límites contendrían el valor de la media población. Bueno, y acá viene un ejemplo, que también ya lo vimos, que se trata de una empresa que tiene 3 empleados y que se le da una prueba, 3 empleados, 3 operadores de computación, se le da una prueba idéntica a los 3, que son A, B y C, ¿así? Y para fin de determinar cuántos errores tiene en la prueba esa. Bueno, la población serían 3, porque son A, B y C, y los errores son 2, 3 y 5. A tiene 2 errores, B 3 y C tiene 1. Esta sería la información de toda la población, y bueno, este es un ejemplo eminentemente didáctico, en donde vamos a ver la deducción y la inducción estadística. En realidad, la deducción estadística no se aplica, como yo les decía. Esta sería toda la información, y vamos a aplicar la estadística, que es deducción estadística. ¿Ves? Calculamos mu, nos da 2 errores en promedio. Calculamos la varianza, nos da 0,66. ¿Sí? Calculamos la desviación estándar, nos da 0,81. O sea, la raíz cuadrada de 0,66 es 0,81. Bien, hecho eso, calculamos, ahora sí ya entramos en la inducción estadística. Calculamos toda la muestra posible. Como estamos en el con y con, va a ser n a la n. O sea, 3 al cuadrado me da 9. 9 muestras posibles de tamaño n igual a 2. Bueno, ¿cuáles son las 9 muestras posibles? Posibles porque pueden salir. ¿Cuál saldrá? No sé. O sea, va a salir una sola. Entonces puede salir la AA, la AB, la AC, la BA, la BB, la BC, la CA, la CB, la CC. Son 9 muestras posibles. Y bueno, en lugar de poner AA, pongo los errores que ha cometido A, que son 2, 2, 2, reemplazo en A, 2 y 2. En B creo que eran 3, entonces pongo A 2 y B le pongo 3, y así lo voy reemplazando a las letras con los errores que han cometido estos 3 señores. Bueno, y calculo los estimadores. Así el X barra. El X barra se calcula, como dice acá abajo, a través de una fórmula. X barra igual a 1 sobre n por sumatoria de X. ¿Qué significa? 2 más 2 dividido en n chiquitito en 2 me da 2 más 2, 4. Dividido en 2 me da 2. 2 más 3, 5. Dividido en 2, 2,5. Y así sucesivamente los 9 estimadores posibles. De esos 9, o de esas 9 combinaciones, una sola va a salir. ¿Me entiendes? Capaz que sale la 5. Y si sale la 5, el X barra va a valer 3, y vamos a estimar que mu vale 3. Y vamos a decir que es un estimador disecado. Esa es la inducción estadística. ¿Ves? No se hace las 9 muestras posibles. Sale una y ya se terminó. ¿Entiendes? Puede salir la 9, y si diremos que X barra vale 1, y entonces ese estimador va a estimar que mu vale 1. ¿Sí? Por ejemplo, si sale la muestra número 2, X barra es 2,5, como dice acá abajo. En los problemas reales no conocemos el valor del parámetro poblacional mu, y estamos tratando de estimar su valor a través del estimador X barra. Eso decíamos en la acotación, no sé si ustedes se acuerdan. Si al sacar una muestra hubiese salido al número 2, estimaríamos que mu vale 2,5, cuando en realidad sabemos que X barra vale 2. ¿Por qué sabemos que X barra vale 2? Porque en este ejemplo hicimos la deducción estadística y hemos calculado mu igual a 2, cuando en realidad eso no se conoce. Por eso les decía que era deducción estadística. La diferencia entre X barra menos mu es lo que se llama error muestral. Bueno, hecho esto, si yo trabajo con las 9 muestras posibles, también están las acotaciones, estoy trabajando con toda la población. Yo les decía que eso era deducción estadística. Pero vamos a trabajar en este ejemplo lo hacemos, en la realidad no se hace, para tratar de demostrar el teorema 1 y el teorema 2. Entonces, ordenamos estos datos, como sabemos, lo ordenamos de menor a mayor, y vemos, ¿no? Así, y hacemos la distribución muestral, 1, 1,5, 2, 2,5 y 3, es el orden.
y vemos cuántas veces se ha repetido 1, cuántas veces se ha repetido 1,5, cuántas veces se ha repetido 2, y así sucesivamente. Y formamos los f de x barra. Luego multiplicamos este punto medio, que es x barra por f de x barra, y 1 por 1 da 1, 1,5 por 2 da 3, y luego lo sumamos a todos esos resultados, y nos da 18. Bueno, y aplicamos la fórmula. Mu de x barra va a ser 1 sobre n a la n por sumatoria de x barra por f de x barra. Por eso multiplicamos x barra por f de x barra, para reemplazar la sumatoria de x barra por f de x barra. 1 sobre 9 por 18 me da 2 errores. Y aquí está el teorema número 1, que dice que mu de x barra es igual al estimador de x barra es igual a mu. Este vale 2, este vale 2. Y este, bueno, puede salir 1,5, no, puede salir, o puede salir el mismo 2, ¿me entiendes? Puede ser igual o no, como dice la acotación. Pero decimos que es un estimador insegado. Y entonces tenemos que ratificar si es insegado o no, y para eso aparece el teorema número 2. Para hacer el teorema número 2, en la teoría, o sea, en la deducción estadística, podemos a través de esta distribución muestral calcular sigma cuadrado de x barra, que sería este, sigma cuadrado de x barra. Si lo calculo teóricamente en la deducción estadística, como dice acá, voy a la distribución muestral y calculo x barra al cuadrado por f de x barra. Elevo al cuadrado de x barra, 1 al 1, 1 elevado a la 2, o sea, 1 por 1 me da 2, 1 por 1, 1, 1 por 1 de f de x barra me da 1. 1,5 al cuadrado me da 2,25, 2,25 por 2, 4,5. Y así sucesivamente sumo, porque eso me pide la fórmula, y me da 39. Lo reemplazo acá, fíjense ustedes, lo reemplazo acá, y dice 1 sobre n a la n, 9 por 39, que es x barra al cuadrado por f de x barra. Menos la media al cuadrado, que era 2 al cuadrado. Resuelvo esto y me da 0,33. Eso es teórico. Eso es lo que no se hace. Pero esto sirve para demostrar el teorema 2. El teorema 2 es que decimos nosotros cómo se calcula. El teorema dice que sigma cuadrado de x barra, en vez de calcularlo de esta manera, se lo calcula de esta forma. Sigma cuadrado dividido n. Sigma cuadrado, que lo hemos calculado, si ustedes se recuerdan acá, miren, da 0,66, ¿ves? Cuando hicimos el ejemplo, da 0,66. Lo reemplazo, ¿me entienden? Lo reemplazo y van a ver ustedes que dice 0,66 dividido en 2, n vale 2, me da 0,33. Igual que si lo hubiera hecho teóricamente. O sea que queda demostrado que el teorema 2 está bien. Este teorema, ¿qué nos dice? Que este resultado, este indicador, nos dice que 0,33 está muy cerca de 0, por lo tanto la población es homogénea, la muestra es representativa y el estimador es insesgado. Chicos, ya se me está cumpliendo la hora, así que anoten, por favor. 780, 020, 43, 625. 780, 0204, 3625. Contraseña 9, A mayúscula, B minúscula, I minúscula, H mayúscula, B corta, minúscula. Vuelvo a repetir. 780, 02, 04, 36, 25. 9, A mayúscula, B larga, minúscula, I minúscula, H mayúscula, B corta, minúscula. Bueno, el teorema 2 no, está demostrado, no es así, a través de esa deducción estadística, que es lo que nos hacemos. Entonces, directamente aplicamos el teorema 2, o sea, sigma cuadrado dividido en n. Si fuera sin y sin, sería n factorial sobre n menos n factorial por n menos n factorial. Esa es la cantidad de muestras posible. Si resolvemos esto con un n grande igual a 3, un n chiquitito igual a 2, vemos que el resultado va a dar 3 muestras posibles. ¿Cuáles son las 3 muestras posibles? Son estas. AA, AC, AB, AC y BC. AB, AC y BC. Reemplazo por los errores, 2, 3, 2, 1 y 2, 1. Y hago, calculo la estimación puntual de la misma manera. Sumo 2 más 3, lo divido en 2, me da 2,5 y así sucesivamente. Ordeno esos valores y hago la distribución muestral, que esto es deducción estadística. Ya, yo sé que una sola de estas puede salir. Si sale la número 3, estimaré que x barra vale 2 y estimaré que mu vale 2. Y entonces diré que es un estimador insesgado. Bueno, entonces
hago la distribución muestral, ordeno esos valores, veo cuántas veces se repiten el f de x barra, y hago x barra por f de x barra, lo mismo que hice anteriormente, lo sumo y me da 6. Y bueno, aplico el teorema número 3, pero antes de aplicarlo, calculo mu de x barra. Mu de x barra va a ser 1 sobre la combinación de n tomada de a n, por la sumatoria de x barra por f de x barra. O sea, 1 sobre 3 por 6 igual a 2 errores. Y entonces el teorema 3 dice que mu de x barra vale 2, es igual a mu, que vale 2 también, que lo hemos calculado allá, y es igual al estimador de x barra. Puede salir la muestra número 2 y será 1,5. No coincide el estimador con mu, pero decimos que es un estimador insesgado. Ahora, será insesgado, para eso vamos digamos, a calcular la varianza de la distribución muestral de x barra. Aplicamos en esta distribución muestral x barra al cuadrado por f de x barra. O sea, 1,5 al cuadrado por 1 me da 2,25, 2 al cuadrado es 4, por 1, 4, y sumo eso y me da 12,5. Lo reemplazo en la fórmula y me da 12,5 dividido en 3 menos 4, y me da 0,16. Y eso es teoría. Aplico directamente, acá en vez de 2 es teorema 4, ¿no? Aplico el teorema 4, que esto sí lo que hago es sigma al cuadrado dividido en n por n menos n sobre n menos 1. Y es igual a 0,66 dividido en 2 por 3 menos 2 sobre 3 menos 1. Y eso me da 0,16. Igual que si lo hubiera hecho en la teoría. O sea que esto es lo que se aplica. El 0,16 tiene la misma aplicación que el 0,33 de hace rato. Me está indicando que tiende a 0 este indicador, por lo tanto, proviene de una población homogénea, la muestra es representativa y el estimador podemos afirmar que es insesgado. Bueno, acá nos quedamos, vamos a dejar y ya entramos enseguidita nomás, dentro de 3 minutos estamos entrando de nuevo, ¿no? Por favor. En 3 minutos vuelvo a la clase. Hasta luego. Hasta luego. Bien.